Radio Educación desde la Colonia del Valle en la Ciudad de México. Radio Educación. Todo lo que se ha dicho sobre las mujeres lo han dicho los hombres. Las mujeres en la historia no han hablado. Hay que hablar con ellas. Poulain de la Barre. Las mujeres contamos. No solo somos un poco más de la mitad del mundo. Nuestra sociedad cuenta con nosotras para la transformación social. Sé parte de nuestro presente. Dialoguemos de la política, de lo público y de lo íntimo. Con perspectiva de género. ¿Qué y cómo contamos las mujeres? Como un pájaro enjaulado arbitrariamente, he visto pasar más de 2000 días con sus noches añorando volar. Desde este encierro, sostengo que les molesta que no bajemos la cabeza ante las desigualdades. Ellos creen que nosotras, las collas, somos ignorantes, pero no importa que lo sigan pensando. Así hemos sobrevivido años y años. Soy Milagro Sala, presa política de la organización barrial Tupac Amaru, en Argentina. Un día volverán a verme levantar el vuelo en libertad. En la Casa Rosada se escuchan muchas voces cantando al unísono. Somos la verdadera revolución que pelea por trabajo, la salud y la educación. Vamos los pibes, vamos a luchar. Soy un tupaquero, soy de la Tupac. Hermanas y hermanos exigen al gobierno argentino mi liberación inmediata. A través de todas esas voces, vuela libre mi ser mujer, indígena y luchadora por el buen vivir de los pueblos originarios de la Argentina. En la cuenta de los días, en 1999, la dirigente argentina Milagro Sala fundó la organización barrial Tupac Amaru en la provincia de Jujuy. A lo largo de los años, su liderazgo se consolidó a la par que la organización lo hacía gracias a la aplicación de distintos programas sociales que contribuyeron a mitigar entre la población las consecuencias de las políticas neoliberales. El 16 de enero de 2016, Sala fue detenida por instigación a cometer delitos, tumultos y sedición. Pese a que la suya se considera una detención arbitraria y a las numerosas acciones de protesta contra su aprehensión, la dirigente social no ha logrado recuperar su libertad. En el programa de esta noche abordaremos el tema Milagro Sala, 2000 días de prisión. Damos la bienvenida a nuestra invitada. ¿Podrías presentarte para nuestras audiencias? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Constanza. Nací en Rosario, Argentina.
Estudié abogacía en la Universidad Nacional de Rosario y fui becaria del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México, donde realicé la maestría en Derechos Humanos en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y defendí mi tesis vinculada al derecho humano a la protesta social a partir del estudio del caso de Milagros Salas, que fue defendida en el año 2019. Actualmente soy docente e investigadora de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario en las asignaturas de Derecho Constitucional y Derechos Humanos. Constanza, muchas gracias por aceptar esta invitación. Bienvenida. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Ante este micrófono, Ana Leticia Vargas, y en época de pandemia, detrás de las pantallas, todo el equipo de Las Mujeres Contamos, encabezado por Guadalupe Sánchez López, le invita a permanecer la próxima hora en sintonía con este programa. Tejamos, juntas y juntos, la red de ayuda y compartamos experiencias con perspectiva de género. Búscanos en Facebook como Las Mujeres Contamos. En esta emisión grabada, la invitación es a que nos escriba y nos cuente su historia. Las mujeres somos las que atesoramos la palabra, las que guardamos las historias familiar, personal y social, y de nuestro equipo de producción, Edith Díaz y Marlene Reyes, les invitan a contar todas estas historias y a compartirlas con las y los escuchas de este programa. En esta emisión grabada de Las Mujeres Contamos, nos convoca el tema Milagros Sala, 2000 días de prisión. Nuestra invitada es Constanza Estepa, ella abogada, maestra en Derechos Humanos por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, docente e investigadora de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, Argentina. Si te parece, te pediría que iniciáramos dando un contexto. ¿Qué es el movimiento Tupac Amaru? Bueno, el movimiento Tupac Amaru yo creo que hay que leerlo en clave histórica. Es un movimiento dentro de los que se llaman nuevos movimientos sociales, que surge en Argentina a partir de lo que fue las implementaciones de políticas neoliberales durante la década de los 90. Este movimiento tiene una impronta inicialmente, si se quiere, llamada desde el sindicalismo. Muchas de las personas que integran el movimiento barrial Tupac Amaru, entre ellas Milagros Sala, tienen una militancia social vinculada a los sindicatos y puntualmente empiezan a encontrarse en las calles, en las movilizaciones sociales, para ponerle freno, ¿no?, a las políticas de vaciamiento de la industria nacional, del desempleo, de las restricciones hacia la consagración de derechos a partir de la implementación de privatizaciones a los servicios públicos, de también vaciamiento del sistema educativo, que generó en Argentina una de las crisis sociales más grandes de nuestra historia incluso, que fue la crisis del 2001, fue una crisis social, política e institucional muy importante que terminó con la renuncia del presidente y una manifestación sin precedentes donde se le exigió a la clase política el fin del modelo neoliberal que estaba causando mucha desigualdad y muchas dificultades sociales para la mayoría de la población. En este aspecto, la organización barrial Tupac Amaru surge sobre finales de la década de los 90, está principalmente caracterizada por esta historia que comento del aumento e incremento de las asimetrías históricas de Argentina, el recrudecimiento de políticas neoliberales, el estancamiento de la economía local, y viene con unas experiencias de militancia sindical en varios de sus integrantes, y a partir de ahí
por el aumento del desempleo comienzan a encontrarse, donde Milagro Sala surge como una de las tantas dirigentes sociales de esta organización, que se tiene una composición particular, en tanto es una organización del norte argentino. Esto quiere decir que tiene una raíz también, si se quiere, andina, se la ha caracterizado porque buena parte de sus integrantes se autoidentifican como población indígena. Esto tiene una particularidad porque no es una organización típica como las que se fueron dando en las zonas periféricas de las ciudades y los centros urbanos, sino que es una organización que, si bien surge en Jujuy, o en la ciudad de Jujuy, empieza a tomar una serie de reivindicaciones propias del norte argentino. Y bueno, a medida que crecían estas políticas de ajuste y se aumentaba la conflictividad social, se fueron dando lugar a la constitución de nuevos actores sociales, y ahí es un poco donde comienza la labor social de la organización Tupac Amaru. O sea, hay que entenderla dentro de un contexto social sumamente complejo, donde Argentina transita una de sus crisis institucionales más importantes de la historia y producto, ¿no?, de la implementación de políticas de corte neoliberal. Bueno, surge principalmente como un movimiento para realizar manifestaciones, huelgas, protestas, tomas, acampes, principalmente exigiendo condiciones dignas habitacionales y el fin del desempleo. Y bueno, allí emerge la figura de Milagro Sala como una de las líderes de este movimiento, y comienzan a darse una serie de debates internos donde plantean la necesidad de empezar a construir organización social más allá, ¿no?, de las propias acciones de manifestación o de protesta que lo fueron encontrando en la calle para resistir en muchas de las políticas que creían que no iban en el sendero de la igualdad social. Así que ese es un poco el surgimiento. Pero bueno, la organización en sí misma transitó distintos momentos, también ha tenido algunos encuentros y desencuentros con las distintas gestiones de los gobiernos, pero yo creo que puntualmente empieza a tomar mucho volumen sus ideas, sus reivindicaciones, cuando se empiezan a acercar, ¿no?, a partir del intento de conformar un espacio donde se pudieran ir materializando muchos derechos, entre ellos vinculados a la vivienda, a la salud, al hábitat. Y a partir del año 2003, los primeros meses de lo que fue el gobierno de Néstor Kirchner, se aprueba lo que se llamó el Programa Federal de Emergencia Habitacional, que este programa se diseñó con el objeto de solucionar la emergencia habitacional que tenemos y teníamos en Argentina, y también la emergencia laboral producto de los cierres de industria y la privatización que arrasó con todas las construcciones y derechos sociales que habíamos conquistado en Argentina. Bueno, este programa tiene una particularidad, y es que pretendía resolver dos problemas en simultáneo. Por un lado, el programa pretendía resolver el derecho al trabajo, porque otorgaba a sus personas beneficiarias la posibilidad de construirse su propia casa a partir del agrupamiento y la organización con otras personas que también tenían la misma dificultad. Y por otro lado, resolvía el derecho a la vivienda, ya que involucraba al titular o la titular de la vivienda en la elaboración de su propia vivienda. En este sentido fue un programa muy revolucionario, porque no se trató de un subsidio o un plan social asignado del Estado como una forma de paliar el desempleo o el hambre, sino que fue una medida de tinte más estructural, donde se logró, por un lado, la inserción laboral y la inclusión de colectivos sociales que históricamente han estado subalternizados, y por otro lado, el acceso, ¿no?, a la vivienda, que es una de las grandes deudas que existen hoy en el contexto latinoamericano. Así que a partir de ahí, Milagro, con su capacidad organizativa, si se quiere, la tomó también mucho, ¿no?, de la militancia sindical, logra realizar uno de los planes de vivienda más importantes dentro de lo que es la historia de Jujuy, y empieza a conformar grupos donde empiezan a trabajar para que no le falte a nadie la salud, la vivienda, la educación. Y a partir de ahí comienza a tomar mucho relieve nacional la figura de Milagro, porque logra algo que nunca antes había pasado en Jujuy, que es el acceso a derechos a poblaciones que históricamente habían estado olvidadas. Bueno, y fue a partir de este lugar donde la organización comienza con cooperativas de trabajo. Estas cooperativas, muchas de ellas estaban conformadas por personas que era la primera vez que tenían un trabajo en sus vidas, así que fue toda una experiencia de aprender a hacer mientras se hacía.
En una entrevista que yo le realicé a Milagro, ella un poco se reía porque decía, a nosotros el presidente nos dijo, ustedes tienen que armar casa, y nadie sabía cómo hacer una casa, pero bueno, aprendimos a la medida que fuimos haciendo las casas. Y bueno, y hoy se puede ver la obra de toda la organización Tupac Amaru en lo que es el predio country que está en Jujuy, donde se construyeron viviendas, donde se construyeron hospitales, donde se construyeron espacios para socializar. La verdad que es el Alto Comedero un avance en el sentido de entender la propiedad no como una propiedad privada, sino como un derecho humano donde los bienes son colectivos y donde la comunidad prima sobre los intereses individuales, ya que todas estas conquistas se hicieron a partir de la organización social, ¿no? Constanza, ¿quién era Milagro Sala antes del surgimiento de la organización? Me refiero, ¿de qué experiencias venía y cómo es que desarrolló este compromiso hacia los sectores marginados de la población? Es difícil, la verdad, responder la pregunta de quién era, porque yo creo que ni a Milagro le gusta que se hagan sus historias de vida cuando se le preguntan. Yo creo que es una persona absoluta, y ha sido a lo largo de su vida una persona absolutamente comprometida por aquellos y aquellas que menos tienen. Es una mujer muy constante en la intención de incluir a todos aquellos que históricamente estuvieron excluidos. Y me parece que ese es su horizonte. Lo hizo como dirigente sindical. Milagro Sala fue dirigente sindical. Ese es su antecedente en términos de participación política previo a la conformación de la Tupac Amaru. Ha logrado de alguna manera congregar una mirada más tradicional que por los movimientos sociales que puede entenderse como el movimiento obrero o el movimiento sindical, pero haciendo una mirada mucho más situada en relación al ámbito donde ella se desempeña, que es la provincia de Jujuy, donde propiamente nace su organización. La Tupac Amaru y Milagro Sala surgen a partir de la necesidad de conformar una patria justa, libre y soberana, como se dice. Milagro Sala tiene, en términos ideológicos, se siente muy identificada con lo que es el peronismo, con la figura de Eva Perón, pero asimismo tiene una mirada latinoamericana. No por nada su organización, la organización Tupac Amaru, se llama Tupac Amaru porque reivindica la cuestión indígena. Asimismo, si uno o una recorre lo que son los trabajos de las cooperativas, puede ver figuras del Che Guevara, puede ver una mirada de integración latinoamericana muy interesante. Y me parece que Milagro es un poco una persona que ha intentado a lo largo de su vida luchar contra las injusticias. Y bueno, las políticas neoliberales en Argentina realmente produjeron todo tipo de injusticias. Entonces, Milagro surge a partir de la necesidad de la organización política. Y su motivación es el trabajo y la organización social, y el trabajo colectivo principalmente. A mí me parece que por ahí a Milagro hay que verla como una persona que viene de una militancia previa, es decir, viene con un ejercicio anterior a organizar grupos de personas, a asignar tareas, a buscar una causa común que movilice voluntades, y también a saber entender en tiempo y momento qué es lo que demanda la cuestión social. Y bueno, Milagro siempre ha estado un paso adelante y por eso ha logrado conformar una de las organizaciones políticas más grandes de la historia de Jujuy, ¿no? En este sentido, Constanza, tenemos entendido que Tupac Amaru se convirtió en uno de los motores económicos de la provincia de Jujuy, al punto de ubicarse como tercer empleador solo detrás de la industria azucarera y del Estado, y que al lado de ello se hizo de una presencia internacional a la vez que acumuló el capital político necesario para demandar esto de lo que tú nos hablabas, políticas de reparación y redistributivas. ¿Era o es un caso único en Argentina? Y, por otro lado, preguntarte qué representa este poder acumulado para el gobierno local y para el gobierno federal. Como caso particular de una organización del norte de nuestro país, que a partir de reivindicaciones indígenas logra conformar un colectivo con el objeto de disputar de alguna forma el poder económico concentrado, yo creo que sí, es una organización muy particular y una experiencia única en Argentina. Eso no significa que no puedan existir organizaciones más pequeñas en otros ámbitos, en otras regiones,
que a partir de sus propias vivencias logren resignificar lo que ha sido la labor de la Tupac Amaru. En este aspecto yo digo como que así es, creo que ha sido modelo de buenas prácticas de organización social y muchos grupos en distintos puntos del país, que incluso muchos de ellos ni siquiera todavía conocemos, han utilizado la forma de organización de la Tupac Amaru. Puntualmente la situación actual de Milagro y de la organización hay que leerla también en clave de disputa por el poder económico y la redistribución de las riquezas. O sea, el norte argentino es la región que tradicionalmente se dice más empobrecida de nuestro país. Es una región donde prima la desigualdad y donde los que tienen un montón y los que no tienen prácticamente no tienen nada. Entonces, particularmente en lo que es la organización barrial Tupac Amaru, viene de un colectivo de, como decía tradicionalmente Galeano, de los nadies, o sea, los que nacen en la calle, los que no estudian, los que no acceden a un trabajo porque no pudieron estudiar, los que muchas veces viven de lo que pueden conseguir en el día para satisfacer sus necesidades básicas como alimentación o vestimenta. Y en ese sentido es una organización a base de los históricamente excluidos. En este aspecto yo creo que toma una cuestión muy puntual el hecho de que a partir de todas las adversidades logra conformar el espacio de trabajo más grande de la historia de Jujuy en el plano de economía solidaria. O sea, la Tupac Amaru generó más de 15.000 puestos de trabajo y esto sin lugar a dudas impactó de manera significativa en las formas de contratación laboral de las empresas privadas, porque si de golpe de la noche a la mañana aparece una organización que brinda condiciones de empleabilidad dignas, quienes históricamente se beneficiaron de las jornadas mal llamadas laborales, prácticamente de explotación, y de la pobreza e indigencia de las personas que luchan el día a día por un salario, y se convierte en un enemigo a batir para el sector económico concentrado, porque ya nadie quiere trabajar por la comida. Empiezan a ser conscientes de sus derechos, a ser conscientes de sus derechos sociales, laborales, y a partir de ahí, de alguna manera, logran una distribución de la riqueza muy importante, donde personas que por su nacimiento estaban destinadas a no estudiar, a no comer, a no trabajar, a no tener vivienda, tienen un trabajo, tienen una vivienda, pueden viajar. Y esto en los sectores de élite es algo que molesta, porque además hay que agregarle el componente étnico-racial, donde quienes lo hacían son personas con rasgos identitarios indígenas. Entonces, en una élite oligárquica esto es entendido como un delito. Y yo creo que buena parte de lo que se escucha o se dice de la organización Tupac Amaru, de Milagro, tiene que ver con que se metieron con el sector con mayor poder del norte argentino. Entonces es una situación donde hasta incluso han montado centros de salud, hospitales médicos, y bueno, todo eso tiene un valor de cambio y un valor económico. Y si de golpe lo empezamos a entender como que son derechos, pone en riesgo muchas de las ganancias mal habidas de familias de la oligarquía argentina. En este sentido y con este contexto que nos has dado, recuérdanos, por favor, en qué condiciones se dio la detención de Milagro Sala en 2016 y cómo habría que interpretar su aprehensión. Bueno, la detención de Milagro sucede en enero del 2016. Anteriormente había habido unas elecciones presidenciales donde el Frente de Todos, el Frente para la Victoria en su momento, que es el proyecto político nacional ligado a las reivindicaciones populares, ligado al acceso a derechos, a la igualdad social, que hoy en día representa el presidente Alberto Fernández, Cristina Kirchner, y en su momento el candidato para suceder a la presidenta Cristina Kirchner, a la expresidenta, actual vicepresidenta, es derrotado por un proyecto político neoliberal. En ese sentido, es derrotado en elecciones libres, o sea, por el voto. Y bueno, en un balotaje termina
llegando a la presidencia Mauricio Macri, que de alguna manera venía con una agenda de destrucción del entramado social construido a partir de lo que fueron los 12 años de kirchnerismo. Bueno, en este punto Milagro Sala era una amenaza para los proyectos de reinstauración del neoliberalismo. Y asimismo en la provincia de Jujuy había habido también elecciones y había resultado ganador la fórmula de Gerardo Morales, que es el actual gobernador, que está ligado a los sectores de la economía y de la oligarquía del norte. Entonces, el contexto de detención de Milagro Sala se da en un cambio político de un gobierno progresista a un gobierno neoliberal en el plano nacional y de la asunción de un proyecto provincial en Jujuy, donde su principal líder se lo encuentra vinculado, ¿no?, a la oligarquía jujeña. En este punto, la organización Tupac Amaru comienza a solicitar audiencias con el gobernador para ver cómo iba a seguir la implementación de los planes de vivienda que venían ya desarrollando desde el año 2003, que implicaban 15.000 puestos de trabajo. O sea, imaginemos, 15.000 puestos de trabajo son 15.000 familias que estaban bajo la incertidumbre de qué es lo que iba a pasar con el cambio de político de la nueva gestión. Y bueno, a partir de ahí comienzan a intentar acercarse a las autoridades para tener algún tipo de certeza. Las respuestas son bastante adversas, empieza una serie de disputas en lo mediático incluso, donde comienza una campaña de criminalización muy grande de los principales medios argentinos y de los principales medios locales de Jujuy, en contra de la Tupac Amaru, en contra de Milagro Sala. Eso en primer término. Y en segundo término comienza a aumentar el nivel de conflictividad social en base a la falta de respuesta del Poder Ejecutivo en relación a las demandas que no solamente tenía la Tupac Amaru, sino que lo que es la red de organizaciones sociales de Jujuy, que congrega muchas más organizaciones aparte de la de Tupac Amaru. Entonces, bueno, piensan a ver de qué manera iban a seguir. Y tienen respuestas negativas, no tienen una certeza. El Poder Ejecutivo, mediante algunos instrumentos legales de decretos, comienza a utilizar de alguna manera presiones contra las organizaciones sociales, empieza una persecución hacia aquellas organizaciones sociales que estaban más ligadas al kirchnerismo. Y bueno, y a partir de ahí se da la situación de que se decide en una asamblea de esta red de organizaciones sociales ir a un acampe enfrente de la Casa de Gobierno. Un acampe, una forma de protesta completamente pacífica en el centro de Jujuy. Este acampe logra una convocatoria muy, muy importante de miles de personas, donde se instalan enfrente de la Casa de Gobierno de Jujuy con el objetivo de que el gobernador los atienda y les dé alguna respuesta en relación a las inquietudes que tenían. Bueno, la respuesta frente a esto es una estigmatización nuevamente muy, muy grande de parte de los medios de comunicación, sesgadas por racismo, por sexismo. Y bueno, a partir de ahí Milagro es detenida por un instrumento legal de una denuncia. La detienen acusada de instigar a delitos, que con una causa bastante poco clara de lo que se le acusa, vulnerándole los derechos de defensa. Y bueno, la detienen básicamente por desarrollar una acción de protesta social que no la había decidido ella, sino que se había decidido en una asamblea donde participaron cientos de representantes de todas las organizaciones. De cualquier manera, se considera que ella es la responsable de este acampe, que en sí mismo no representa un delito, a lo sumo puede ser un aspecto de contravención, porque ocupar el espacio público puede generar algún tipo de daño material, pero nunca para justificar una detención. A Milagro la detienen allí, y bueno, y allí comienza una concadenación de denuncias por testigos que eran coercionados por el Poder Ejecutivo, bajo amenazas, o sea, testigos que declaran en contra de Milagro, que después declaran que habían sido amenazados por funcionarios judiciales para declarar los testimonios que le pedían,
bajo amenaza de detenerlos también a ellos o a sus seres queridos o familias. Y bueno, y allí empieza a generarse una serie de causas en contra de Milagro y ya no recupera la libertad. Si bien la detienen por una protesta, eso no es un delito suficiente para retener la libertad de alguien tantos días. Entonces ahí es donde comienzan las acusaciones más graves. Y al día de hoy Milagro sigue detenida. O sea, ella la detienen en un contexto de conflictividad política, de protesta social, pero su detención luego se sostiene en base a otro tipo de denuncias penales, entre ellas malversación de fondos públicos, amenazas, entre otras cuestiones. Constanza, entonces podemos afirmar que la de Milagro Sala fue una detención arbitraria. Y eso no lo digo yo, sino que lo dice Naciones Unidas. No es algo que solamente nos parezca a quienes miramos el derecho de una mirada de igualdad social, de justicia, como un espacio de reivindicación de luchas por los derechos humanos. Naciones Unidas interviene, declara que la detención de Milagro se da de manera arbitraria, es decir, sin respetar los derechos de defensa. Hace una solicitud para que el gobierno realice las cuestiones pertinentes para garantizar la libertad de expresión, porque la manifestación puede gustarnos más o menos, pero está amparada por una serie de derechos constitucionales en Argentina y por una serie de tratados internacionales por los países que lo suscriben, en el que también Argentina es parte. Entonces, se da en un contexto donde evidentemente lo que se buscaba era detenerla, pero no por una causa en sí misma delito penal, sino más bien por una necesidad de políticamente encerrarla y dar un mensaje hacia el resto de las líderes de la organización Tupac Amaru para, bueno, es un mensaje intimidatorio. Mirá, Milagro participó de un acampe y ahora está detenida, te puede pasar a vos. Y de hecho fue un poco lo que se siguió, como si fuese solamente ella, pero en realidad la Tupac Amaru no se trata solamente de Milagro, sino que han criminalizado y detenido a decenas de dirigentes de la Tupac Amaru, a decenas de madres, de hijas, de abuelas, que bueno, ejercían algún rol de coordinación de liderazgo dentro de la organización, y precisamente a todos los mandos intermedios o los mandos un poco más altos, si se quiere, más allá de que era una organización profundamente horizontal, ciertamente hay liderazgos que acentuaban las decisiones que había que tomar o que se resolvían, y bueno, quienes coordinaban el espacio, el día a día, fueron quienes fueron rápidamente criminalizados y detenidos. Así que sí, fue una detención arbitraria, y no solo la de Milagro, la de muchos dirigentes sociales de la Tupac Amaru. Y no es algo que se diga propiamente desde el ámbito del derecho, sino que también han intervenido Naciones Unidas y organismos de derechos humanos expresándose en relación a este punto. Han pasado, como tú lo comentabas, más de 5 años ya desde esta detención. ¿Ella tiene en estos momentos ya una condena definitiva? La cuestión es la siguiente. La condena en sí misma, o sea, si bien sí tiene condenas de tribunales, de la justicia local, o sea, la justicia provincial de Jujuy, hay un tema ahí que no importa tanto la condena, sino que lo que importa, o sea, no importa tanto la condena penal, sino que lo que importa es la condena social. Entonces, como lo importante es la condena social, lo que se necesita es que el caso de Milagro continúe por siempre y que siempre surja algún testimonio nuevo, alguna denuncia nueva, alguna causa nueva, porque lo que se busca es desprestigiar y deslegitimar la figura de la organización barrial Tupac Amaru y de Milagro Sala. Entonces, en ese sentido, en realidad lo que se busca más con la justicia es un chivo expiatorio para evitar que surjan organizaciones sociales de este estilo. O sea, organizaciones sociales reivindicativas de pueblo originario, de la igualdad de género, del acceso a los derechos sociales, económicos y culturales, y que disputa de par a par con el poder económico históricamente concentrado. Entonces, en realidad sí, a Milagro tiene una serie de condenas que le aplicó la justicia. Después se puede hablar de los procedimientos de la justicia donde los jueces no son imparciales, porque han sido jueces que específicamente el Ejecutivo nombró para perseguir a Milagro Sala. Entonces ahí pierde sentido el procedimiento, en tanto las reglas del juego las determinan los poderes fácticos. O sea, no hay justicia en Jujuy. De hecho, numerosos juristas, como juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Raúl Zaffaroni, comentan que hay elementos suficientes para que haya una intervención
federal dentro de la justicia de Jujuy, porque hay una cantidad de irregularidades que no están garantizando los derechos humanos fundamentales, que van desde el caso de Milagro a otras situaciones. Constanza, el gobernador Gerardo Morales, que por lo menos en lo que nosotros alcanzamos a leer en prensa, aparece como el gran opositor a Milagro Sala, ¿ha intervenido directamente en el proceso contra la dirigente social? Sí, sin lugar a dudas. Yo voy a hablar de algo más personal. Cuando yo estuve en Jujuy, estuve presenciando audiencias de una de las tantas causas que tenía Milagro en su contra, y se veía cómo los funcionarios judiciales hablaban por teléfono con miembros del Ejecutivo, donde le daban instrucciones de cómo seguir con el procedimiento. Esto se daba tanto en la audiencia como en a quién criminalizar y de qué manera. Una de las cuestiones más importantes para lograr esta situación fue modificar la composición de los tribunales de Jujuy. Eso lo hizo el Poder Ejecutivo. O sea, Gerardo Morales sentó jueces y juezas y fiscales que correspondían a su pertenencia política y a sus intereses económicos. Y eso fue una de las primeras medidas que tomó, incluso antes de criminalizar a Milagro. Es decir, que evidentemente fue una acción programática y planificada. Primero se organizó el Poder Judicial para desarrollar todo este tipo de acciones al margen de lo legal, y después de eso se avanzó en la criminalización en concreto. Y sí, Gerardo Morales tiene muchos intereses contrapuestos con aquellos que pretenden una Jujuy más igualitaria. Y Gerardo y Milagro se conocen, tuvieron reuniones y demás. Él, de hecho, realiza la persecución cuando tiene de alguna manera un sustento electoral para hacerlo. Él primero se legitima de alguna manera, dicho entre comillas, en las elecciones, y después desarrolla una serie de acciones con el objeto de desarticular todo tipo de organización social, que al día de hoy eso continúa. Al día de hoy es difícil hacer política en Jujuy, en los términos como la entendemos, porque hay una intromisión muy grande de los poderes fácticos para que eso no suceda, y asimismo articulada con el Poder Judicial, que también tiene sus propios intereses y lógicas. Con esto que nos dices, queremos entender entonces que la actuación de Morales y de las juezas y de los jueces cuestionan lo que comprendemos o entendemos como Estado de Derecho y las bases de un gobierno que se dice, que se proclama democrático, Constanza. Y la democracia está cooptada de alguna manera en Jujuy. Hay muchos caminos que van al margen del Estado de Derecho y que son transitados por las autoridades. En este aspecto, a mí lo que me parece interesante como para problematizar es el sentido que entendemos la democracia, porque tradicionalmente los medios de comunicación, principalmente los hegemónicos, presentan como que porque el gobierno de Morales gana elecciones es un gobierno democrático. Y ahí hay que tener cuidado, porque primero la democracia no se reduce a la contienda electoral, y segundo, hoy está muy influenciada por otros poderes fácticos. O sea, una persona va a votar y muchas veces no tiene realmente la información de lo que está votando, porque está de alguna manera confundida intencionalmente para creer cosas que no son. Entonces, de alguna manera el gobierno de Morales se sostiene a base de un bloqueo mediático muy fuerte, donde nada malo del gobierno puede ser, pues sale en una noticia, en un contexto donde cada pequeño triunfo electoral que existe del espacio político de Morales se entiende como una derrota de la organización Borreal Tupac Amaru, que es una organización que si bien incursionó en la política partidaria electoral, lo cierto es que nunca estuvo dentro de sus prioridades y nunca se conformó con la idea de disputar el poder partidario, sino más bien el poder político, que muchas veces pasa por otro lado. Así que hoy por hoy en Jujuy hay una situación bastante compleja en términos de calidad democrática. No hay un funcionamiento conforme al Estado de Derecho dentro de los poderes. Y bueno, y esto en realidad, el caso de Milagro es un ejemplo de los tantos otros que se pueden encontrar, que van al margen de lo que entendemos por conquista en derechos humanos, ¿no?
En esta emisión grabada de Las Mujeres Contamos, estamos en entrevista con Constanza Estepa. Ella es abogada, maestra en Derechos Humanos por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, docente e investigadora de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, Argentina, y hoy conversamos sobre Milagro Sala, 2000 días de prisión. Lleva un milagro su nombre, su apellido, un espejo de alas. Envuelta en bandera colores, abran paso a Milagro Sala. Desde el alto comedero su figura se agiganta. Voz ancestral de su pueblo, un grito colla en la garganta. Pachamama, los humildes te aman, Milagro Sala, Milagro Sala, hija del sol y de la Pachamama. Todo el pueblo te aguarda, Milagro Sala, Milagro Sala. De Jujuy, la Tupac Amaru acompaña como una Juana Zurduy, viento norte de esperanza. Lleva en su sangre el reclamo de pueblos originarios. Truena el cielo por justicia, 5 siglos han pasado. Hija del sol y de la Pachamama, los humildes te aman, Milagro Sala, Milagro Sala, hija del sol y de la Pachamama. Todo el pueblo te aguarda, Milagro Sala, Milagro Sala. Saludamos a nuestra compañera Eliud Hernández. ¿Qué tal, Eliud? Te escuchamos. Muy buenas noches. ¿Qué tal, Ana Leticia? Muy buenas noches. Saludo con mucho gusto a ti y a todas las audiencias de Las Mujeres Contamos. Para desmembrar a una organización social, la estrategia probada es perseguir, detener y silenciar a las personas que ejercen liderazgos. Por eso, a más de 5 años de la detención arbitraria de Milagro Sala, líder de la organización barrial argentina Tupac Amaru, es necesario revisar qué está pasando con las y los adherentes a esta organización, en su mayoría mujeres indígenas constructoras de futuros mejores, quienes han resistido esta estrategia de desarticulación. Y es que tras la detención de Milagro, se desató una ola de persecución hacia las y los tupaqueros, quienes después del repliegue han vuelto a organizarse comunitariamente, pero también en colaboración con organizaciones internacionales y de derechos humanos, hasta conseguir la liberación de todas y todos los presos políticos de la Tupac Amaru. Esta noche Las Mujeres Contamos en voz de una de las integrantes de estas redes. Vamos a escucharla. Yo soy María Elena Nadeo, titular copresidenta de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de la República Argentina. Soy docente, especialista en género y políticas sociales. En la organización barrial Tupac Amaru hay un ánimo que ha sido retemplado, que se ha fortalecido en los últimos meses a partir justamente de la solidaridad internacional, la solidaridad local y particularmente han constituido el Frente de Agrupaciones Milagro Sala, que tiene una incidencia barrial y social muy importante, muy interesante. El 70% de la agrupación Tupac Amaru lo constituyen las mujeres. En esto es muy fuerte la participación femenina y de las disidencias. Fueron muy perseguidos en la provincia de Jujuy. Llevar la chaqueta, la camiseta con el logo de Tupac Amaru
era motivo de persecución, motivo de detención, para averiguación de antecedentes, para cacheo, y eso generó cierto terror en las filas militantes. Por eso que en Jujuy se desmantela la agrupación en los primeros años, pero actualmente hay todo un reverdecer de los comedores populares de la Tupac, que en toda la provincia están brindando asistencia a los chicos y chicas más humildes de la provincia. En una provincia que está atravesada por la desigualdad, por la injusticia, por la arbitrariedad. Con lo cual podemos decir que la agrupación Tupac Amaru está de pie, junto con el Frente Milagro Sala, y rodeados del apoyo de los organismos de derechos humanos, de agrupaciones políticas populares, protagonizaron un acampe en Plaza de Mayo para los 2000 días de la detención de Milagro, un acampe que tuvo repercusión muy fuerte y que va a ser el pie justamente para redoblar la lucha por la libertad de Milagro Sala y de sus compañeros y compañeras. Milagro Sala es símbolo de la lucha de las comunidades indígenas, de los movimientos sociales, porque la Tupac Amaru reivindica las tradiciones de los pueblos originarios del norte, de los collas, de los incas. Por eso es símbolo, es pasado, presente y futuro con esperanza de libertad. Jalialia Milagro Sala. Muchas gracias, Eliud Hernández. A nuestras audiencias les recordamos que esta es una emisión grabada, por lo que agradecemos nos hagan llegar sus mensajes a las redes sociales, donde estamos como Las Mujeres Contamos. Hoy en entrevista con Constanza Estepa, abogada, maestra en Derechos Humanos por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, docente e investigadora de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, Argentina, y con ella estamos abordando el tema Milagro Sala, 2000 días de prisión. Constanza, ¿la persecución contra Milagro, contra Tupac Amaru, tiene alguna relación con la presencia de litio en Jujuy? Yo pienso que sí, y también hay algo que se estaba intentando desde la red de organizaciones sociales de Jujuy durante el momento de detención de Milagro, y era que el uso del litio, la productividad del litio, de alguna manera no sea realizada por empresas, sino que se trabajara en la dinámica de cooperativas. Y algo de eso estaba en la agenda de la red de organizaciones sociales, puntualmente de la Tupac Amaru, en tanto entendían que es un recurso estratégico y que debía ser administrado por la población y no por un sector privado muy pequeño de la economía. Hay algo que cuando investigué bastante en profundidad el caso de Milagro, no lo veía con tanta claridad, habiendo pasado ya una cantidad importante de días desde la última vez que yo hablé con ella, y de hechos en los que incluso ha cambiado el Ejecutivo, ha triunfado la fórmula más ligada al progresismo y ha sido derrotada en urnas en la fórmula que pretendía un neoliberalismo voraz, y todavía Milagro sigue presa, y a mí lo que me hace pensar es ver al caso de Milagro como lo que hoy conocemos como el lawfare, porque está asociada con 4 categorías que por ahí pueden servir para entender la razón por las cuales ella está criminalizada y también parte de su organización, y que involucra 4 dimensiones. Por un lugar, lo político-económico, que eso lo podemos ver en la intención de expulsar de la arena política a Milagro Sala y a las organizaciones y movimientos sociales, de la política entendida en términos tradicionales. Por otro lado, la proscripción, la persecución a todo lo que tenga que ver con Milagro Sala y a todo lo que tenga que ver con la Tupac Amaru. Y asimismo evitar que el Estado tenga algún tipo de intervención en la economía, entendiendo al Estado como el gobierno del pueblo, ¿no? Eso está presente en lo de Milagro. En términos de opinión pública se puede ver cómo hay una red que articula
la criminalización en los medios de comunicación. Hay una cantidad importante de medios de comunicación muy ligados a estas empresas de la economía concentrada que replican las mismas noticias con los mismos guiones, dicen las mismas palabras y utilizan las mismas fotos, realizan el mismo tipo de juicio de valor en torno a si está bien o mal que una persona con rasgo identitario indígena tenga dinero, porque se presupone que alguien indígena con dinero tiene que tener un acto de corrupción por detrás. Entonces generan toda esta confusión, noticias falsas, crean causas que no existen. Asimismo, en el plano geopolítico, que acá es donde quería detenerme más en lo que es el litio, hay una disputa por los recursos estratégicos en América Latina. Y a mí me parece que parte de lo que explica la detención actual de Milagro tiene que ver con esto también, con que hay un recurso estratégico que la Tupac Amaru quiso apropiarse en términos colectivos y no en términos individualista, privatista, y me parece que eso es como algo que el poder económico no perdona. Y esta disputa por el litio se pone en un escenario donde es algo que para producir necesitan los estados que pretenden, ¿no?, una hegemonía. Y asimismo todo esto articulado, ¿no?, por un poder judicial que se eleva encima de cualquier otro poder, que manipula los cambios de cargos de funcionarios sin el seguimiento de los procedimientos preestablecidos, donde existe una doble vara de la ley, es decir, donde la ley se aplica de una manera cuando se trata de una persona indígena, pobre, mujer, y se aplica de otra manera cuando se trata de un varón blanco de la oligarquía. Y asimismo hay un achicamiento de la idea de democracia, donde la entendemos como, bueno, listo, gobierna Morales porque ganó en elecciones, y bueno, eso hay que leerlo un poquito más en profundidad, por cómo entendemos nosotros la democracia, no se reduce al rito de elección de representantes únicamente, sino que la democracia se va dando en otros ámbitos más pequeños incluso. Y precisamente en lo cotidiano, donde la Tupac Amaru, cuando crece, es donde gana, porque en el arte de la organización cotidiana es donde han logrado conquistar una enorme cantidad de derechos. Así que yo pienso que el litio sí está detrás de este tema, al igual que la industria azucarera, la industria de la vivienda. O sea, hacer una casa, que una casa la haga una cooperativa le da un valor de mercado, por decirlo así. Que lo haga una empresa le da otro valor de mercado. Si una cooperativa te hace la casa por un valor 3 veces menor que lo que habitualmente se vende en el mercado, eso genera pérdida de ganancia para quienes son las constructoras. Y bueno, y todos estos sectores de poder fue con los que se quiso enfrentar la Tupac Amaru. Entonces, bueno, ahí hay una cuestión que explica parte de por qué aún con un gobierno progresista todavía Milagro Sala está detenida. Ese gobierno progresista, el de Alberto Fernández, ¿se ha pronunciado sobre el caso de esta dirigente social? Y el secretario de Derechos Humanos, distintos funcionarios de primera y segundas líneas se han expresado. El presidente Alberto Fernández, previo a asumir la presidencia, se reunió con Milagro. La gran dificultad que tenemos en Argentina es que el Poder Judicial está realmente en una crisis institucional y de representatividad muy grande. Y bueno, son el brazo ejecutor de muchas de las detenciones arbitrarias que están sucediendo. Y no por nada Cristina Kirchner cada una semana, cada 15 días, cada 20 días tiene que ir a declarar a tribunales sobre causas que se inventaron en su contra por decisiones políticas, porque el Poder Judicial decide judicializarla y llevarla al ámbito penal. Si bien sí hay una expresión del Ejecutivo, me parece que también hay una necesidad de reforma institucional muy grande del Poder Judicial, pero tampoco es tan fácil, porque se avanza con esa agenda y hay una resistencia muy muy grande y no se logra concretar. Está en un espacio donde no aplica la misma regla del juego que las que tenemos todos y todas. Van al margen, entonces bueno, pasan estas cosas donde quedamos a la expectativa de lo que resuelve un juez, que es juez porque hizo algún arreglo con algún empresario, alguna empresaria, algún dirigente del Ejecutivo, y bueno, y es juez y habla con las embajadas. Ahora se está investigando incluso la implicancia que tuvo el gobierno de Morales en el golpe de Estado en Bolivia. O sea, estamos hablando de una magnitud que es internacional lo que nos está pasando. Y los estados nacionales tienen un límite a veces. O sea, por ser presidente no se puede
muchas veces materializar muchas de las cosas que desean que sucedan, porque existen otros poderes que tienen mucha capacidad de desestabilización. Constanza, estamos en los últimos minutos de esta entrevista. ¿Hay algún asunto que se nos hubiera quedado pendiente o que tú quisieras plantear antes de despedirnos? No, sinceramente a mí lo que me parece que también es interesante es, más allá de Milagro, que es un poco el caso icónico, también saber que hay muchas familias que han sido destruidas por esta persecución judicial. Hay personas que están privadas de su libertad hace años y no hay respuesta institucional frente a ello de calidad democrática en Jujuy, y que tenemos una Corte Suprema de Justicia de la Nación que está mirando al costado en esta situación, y cuando interviene es para intervenir en favor de los poderosos. Me parece que tenemos que avanzar en la agenda de democratización del Poder Judicial, porque si no nos quedamos en un sin salida también. O sea, más allá del electoral, más allá de los cambios de gobierno, es un buen momento en América Latina para repensar un Poder Judicial que se ha constituido en la clave menos democrática de los tres poderes y que hoy en día prácticamente está gobernando por encima de estos otros dos, y no es un poder elegido por el pueblo. Entonces tiene un déficit originario que vamos a tener que pensarlo y corregir, porque Milagro está detenida, pero cuando surja otra Milagro, otro dirigente, otro contexto político, tenemos que tener las herramientas también institucionales para hacerle frente a estas cuestiones, porque más allá de la coyuntura tenemos una situación muy compleja y que no se da solamente en Argentina, se da en los países de América Latina. Entonces yo creo que una gran deuda que tenemos es avanzar en la agenda de democratización del Poder Judicial. Constanza Estepa, ¿cómo seguimos tu trabajo académico y de investigación? Bueno, yo la verdad que estoy muy contenta por el haberme permitido, Milagro, co-construir este proyecto de investigación en compañía de la organización Tupac Amaru. Y me parece que lo que tenemos que pensar, más allá de lo que yo como siga en términos individuales, que hoy por hoy también las cuestiones académicas, así como tuve la posibilidad que me dio México de hacerlas con una beca y poder dedicarme a full, lo cierto es que cuando ya se empieza con las cuestiones laborales a veces cuesta. Pero me parece que por ahí quienes miramos el derecho en clave de emancipación, tenemos que trabajar en una pedagogía para que tengamos abogados y abogadas con una mirada de justicia social. Creo que hay que trabajar fuerte con las universidades, con los planes de formación de abogados y abogadas, para que no se vea el derecho como una ley, sino que se vea como parte de un proceso social y como una herramienta para la justicia. Así que me parece que este es el gran desafío que tenemos quienes venimos de la militancia social, pero también tenemos un rol como profesionales del derecho. Pues Constanza Estepa, agradecemos muchísimo tu participación en Las Mujeres Contamos y nos despedimos. Muy buenas noches. Muchas gracias. Las Mujeres Contamos, un programa hecho por mujeres y hombres en equidad. Participamos en este programa el equipo de Las Mujeres Contamos, Eliud Hernández, Edith Díaz, Guillermo Lagarda, Gabriela Sosa Martínez, Marlene Reyes y Ana Leticia Vargas, en una producción de Guadalupe Sánchez López. Muchas gracias por su atención y hasta la semana entrante. Las mujeres tenemos historia. Contarla es parte de la construcción de un futuro con equidad. Desde la Ciudad de México, 1060 kHz en amplitud modulada. Radio Educación. Las mujeres contamos. Las mujeres contamos.